Gracias, Boris. Buenos días a todos. Antes de iniciar mi charla, quiero darle las gracias a los ponentes de ayer y al de esta mañana. A Ted, ayer oímos hablar sobre la tecnología para producir dispositivos de monitorización de parámetros que puedan ayudar al ser humano. Quiero iniciar mi presentación motivándoles con algunos hechos. Es importante que nos centremos en los grupos diana de esta tecnología. La tecnología, los beneficios que obtenemos de la tecnología solo serán reales cuando la tecnología se convierta en algo real y se aplique en la vida real. Me motiva mucho la idea de que la tecnología sea cada vez más barata, pero de hecho la tecnología es cara. Aquí podemos ver el número de dispositivos electrónicos y cómo va creciendo. 3.000 millones de dólares se gastan en estos dispositivos electrónicos al año. Quiero centrar mi presentación en cómo se incorporan estos dispositivos en los espacios vitales de los seres humanos para ayudarles a superar sus problemas. El número de dispositivos disponibles ahora en el mercado nos muestra un crecimiento exponencial. Son dispositivos que se integran en nuestros entornos y que ayudan al usuario a gestionar problemas, que ofrecen también nuevas oportunidades. Además de hechos de mercado, tengo otras informaciones. Aquí vemos los grupos que están trabajando, grupos expertos que trabajan en Europa para incorporar esta tecnología en los entornos. Podemos hablar de uno de esos grupos, Artemisia, que están centrados en la investigación y desarrollo avanzados para integrar sistemas. Este año, este grupo participa con los principales sectores de Europa con una gran financiación para estudiar la comparatividad de los sistemas. Hay mucho dinero, se está dando mucho dinero a la investigación para que nuestros entornos sean más inteligentes. Esto abre nuevas oportunidades. Vemos nuevas áreas de aplicación como los sistemas de multimedia e infoconsecución, que ayuda a muchas personas a integrarse en la sociedad, porque la definición de la salud supone todo lo que tiene que ver con el bienestar también de todas las personas y de los ancianos. Si una persona anciana está integrada en la sociedad, si está contenta, tendrá más salud. Por supuesto, podemos hablar de áreas de aplicación como la asistencia médica, el ejercicio físico, donde podemos explotar los dispositivos de sensores que producimos para obtener información y así evaluar el estado de salud de un usuario. Otras áreas de aplicación son, por ejemplo, el estilo de vida, los sistemas sanitarios, nutrición. Pero estas oportunidades también revelan nuevos retos.
también a nivel de medio ambiente, perdón, de entorno. Los AMI environments. Estas tecnologías van dirigidas a personas que pueden tener problemas y que así pueden interactuar con la tecnología para explotar las ventajas tecnológicas y utilizar los servicios que proporcionan estas tecnologías. Podemos hablar de dispositivos CE y dispositivos integrados que son cuyos interfaces digitales o analógicos son muy sofisticados. Hay grupos de usuarios, como por ejemplo los mayores, los ancianos o los discapacitados, que muchas veces no pueden hacer funcionar el dispositivo de manera sencilla. Y ahora, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de los móviles. No usamos ni la 10ª parte de la funcionalidad de los móviles. Los solemos utilizar para hacer llamadas normales, pero estos teléfonos pueden hacer muchísimas cosas. Y, por tanto, tenemos el problema de que el usuario muchas veces no puede interactuar con la tecnología. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones son que tenemos que identificar nuevas áreas de investigación e integrar profesionales como ingenieros, etcétera, para que se centren en tareas concretas, como por ejemplo la maximización de la funcionalidad de estos dispositivos de una manera en interfaces mucho más coherentes. Tenemos también que posibilitar que el anciano pueda acceder a los servicios de una manera muy personalizada. Y para superar estos obstáculos, el ingeniero debe entender mejor el modelo de usuario y este ingeniero debe poder encontrar nuevas técnicas de interacción que puedan maximizar la habilidad natural de estas personas más mayores. Voy a presentar un modelo relativo a las decisiones de interacción con el usuario, decisiones de diseño, y hablaré de los elementos que deberemos considerar en el modelo. Hemos hecho un estudio bueno, hay una serie de cosas que ya han sido abordadas por otras investigaciones. Nosotros hemos hecho un análisis de escenarios y casos de usos que incluyen las actividades diarias de los ancianos. Hemos considerado, por ejemplo, escenarios en base a un documento que se titulaba Escenarios en inteligencia de ambiente, bueno, para el 2010. Y también hay un proyecto europeo actualmente que está estudiando también estos escenarios para las personas mayores a nivel de vida diaria. Y también la categorización de usuarios, clasificación de los usuarios en distintos grupos de usuarios. Extraer aquí información es esencial en base al usuario para el cual van dirigidos los servicios. Hemos hecho también un estudio de distintas técnicas de interacción y dispositivos de entradas y salidas avanzados. Aquí tenemos un extracto de una tabla que muestra algunas técnicas. Intentamos utilizar esta información para crear un modelo